Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Hola, yo soy Liz. y hoy quiero que como un poco más relajado de lo que lo solemos hacer normalmente, hablemos un poco eh, sobre las ideas, pero no solo sobre las ideas, sino qué es lo que solemos hacer cuando una idea es contraria a nosotros o a las que solemos tener o simplemente no nos gusta. Y quiero empezar platicando un poco mi experiencia con un tema que yo era muy quisquilloso y por gracia de Dios ya no soy así, que es el tema del café. Me encanta el café. Por muchos años el tema de café de especialidad y como cierto tipo de granos, cierto tipo de cuidados, tenía que ser el café forzosamente así, si no lo que estabas tomando era porquería. Y a mí me empezó a generar el empezar a considerar como inferiores a todos aquellos que no tomaban el café como yo decía. Y me di cuenta que eso estaba generando una barrera real de mí hacia ellos. Tal vez de ellos hacia mí, ¿no? Pero de mí hacia ellos. Y simplemente por una idea. Por una idea que tiene que ver con una preferencia, con un gusto, con una economía, con cualquier cosa, pero que no me hablaba realmente de la persona. Simplemente me hacía ver lo que ellos pensaban sobre algo, pero yo lo empecé a tomar muy personal. Y cuento esto porque creo que esa es la parte donde creo que estamos en un error, cuando las ideas de una persona nos hacen detestar a la persona o enojarnos con la persona o atacar a la persona. No sé si tú tienes alguna experiencia con algo en general, que por una idea empezaste a generar un conflicto con alguien en tu mente o tal vez más allá de tu mente. Mm. Pues creo que no soy una experiencia tan así. No tengo claro algo como lo tuyo, pero con quien sí tengo conflicto así real es cuando me toca hablar con algún testigo de Jehová, Ok, que a la actualidad ya no me lo tomo tan a pecho, pero yo creo que mínimo 2 veces he tenido un tipo de round con alguno, pero en el punto de que, o sea, yo me he sentido acorralada por ellos en el hecho de que ellos quieren que tú los escuches. ok, Entonces yo pacientemente, según yo, los escucho, hasta que me toca hablar, se acaba toda la magia, porque cuando yo quiero hablar de mi postura, ellos ya no me escuchan y se enojan. ok, Hubo una vez que iba yo rumbo a mi trabajo y estaba en la parada de la ruta y en eso llega un señor grande, es un señor que te gusta de unos 50 años y muy amable con su pareja, ¿no? Y así bonito, así amables y todo. Ajá, sí, ajá. Y cuando ya me toca hablar, le empecé a decir y ya empecé a cuestionar ciertos. En ese momento estaba yo estudiando, no me acuerdo si era teología y comunicación o apologética, pero uno de estos ujú, de instituto bíblico y bueno, entonces dije, bueno, lo voy a escuchar, voy a ver qué dice y ahora voy a preguntarle algo respecto a lo que él ya me dijo, ¿no? Y bueno, ya salí con una pregunta, ni recuerdo cuál pregunta fue, pero fue muy así, muy directa y muy, entonces, ¿por qué usted dice esto? Si no sé qué, no recuerdo la frase ni siquiera. Pero sí recuerdo muy bien que cuando le hice la pregunta al señor, y entonces le dije, pero, o sea, le refuté lo que él decía cuando él me pero hacia la idea, no hacia la persona. hacia la Ok, idea que él ok, me estaba dando, que entonces, ¿por qué me dice esto y esto, sí, esto? O sea, yo ya estaba buscando ya hay un debate, no sé qué, o sea, sí, ujú, un ponerlo en un cuatro, ¿no? Decir, a ver, me está diciendo esto, pero, a ver, ¿por qué esto, no? En el claro, mundo, ¿por qué sucede esto en el mundo y demás? No, pues el señor se enojó, pero se enojó, o sea, no puso cara de estoy enojado, se enojó, usted es una no sé qué, irrespetuosa, que no sé qué, ¡pum! Se fue hablando, gritando,
se me dejó hablando. Le dije, oiga, pero ¿por qué usted quiere que yo lo escuche? Cuando yo quiero hablar, usted no me escucha. Así yo, y todavía me di la vuelta y di como 3 pasos para seguirlo. Sí, o sea, eso escaló a ser de ideas, ya empezó a ser más personal en los dos lados. En los dos ¿no? lados. O sea, si yo me enojé, dije, pues es que yo lo escuché porque él no me escucha, ¿no? Para mí fue eso, ¿por qué él no me escucha? Y la señora como que se avergonzó, se apenó y la señora se quedó quieta. Y volteo y veo a la señora y dije, pero es que esto dice la Biblia y esto y esto. Y la única que terminó escuchándome fue la señora. Y al final nada más le dije, pero es que, ajá, acá esto y esto, ya, bueno, sí, bueno, nos vemos. Sí, sí, hasta luego, señora, ya. Pero eso fue como que la más directa. Jesús subió a una escala de enojo, primero el Señor y luego la mía. Ujú. Y de ahí ya procuro no tener como esos temas de conversación con las personas que vienen a tocar a la puerta, porque digo, es el mismo tema, entonces a veces me cuesta porque si abro la puerta digo, me van a decir y entonces yo voy a querer responder, entonces como que estoy en esta media de simplemente escuchar, decir o no salir o dar las gracias. Hasta Claro. ahorita no me ha vuelto a tocar, pero sí procuro. Pues sí, sí te ha tocado alguna vez, porque aquí por la colonia de repente El te los llegas vecino, a sí. encontrar o así, que son poco abiertos a escuchar o a conversar sin salirse de su guión, ¿no? Ujú. Creo que con el que más podías interactuar bien, y creo que eran conversaciones muy buenas, por lo que me platicabas, con el señor que vendía verduras aquí en la esquina. Con él sí hablé mucho y los temas eran muy cordiales porque al final de cuentas, aunque él sí mantenía su postura y yo la mía, sí dábamos como algo, ¿no? Cada quien aportaba algo y pues Ujú. obviamente pues quedaba en algo, así como que en una conversación no pasaba más. Ujú. Sí, y es que, pues, a final de cuentas, toda interacción humana, vamos a encontrarnos con intercambio de ideas. Estemos de acuerdo o no, y van a estar ahí. Y necesitamos recordar que estas ideas no son motivo de atacarnos. Ujú. En esto mismo que pasó, o sea, tú no puedes esperar presentar una idea a alguien y que esa persona pueda responder abiertamente y tú enojarte porque no esté de acuerdo con tu idea. O enojarte, sonó mucho el caso hace un par de meses con lo de Charlie Kirk, Ujú. que muchos argumentaban que él se lo buscó por su forma de pensar, que cómo va a tener esas ideas, que cómo va a promover tal o cual ideología, y que por eso lo mataron. Y nadie merece morir por lo que piensa. Nadie. O sea, no hay ni una sola persona que merezca morir por lo que piensa. Y si me apuras, a menos que mate a alguien, no merece morir por lo que hace, necesariamente. O sea, hay castigos dependiendo del tipo de acción que hagas. Yo creo que solo debería ser muerte por muerte, instaurado por el Estado, no por cualquiera que tenga acceso a un arma. Ujú, ujú. Y muchos argumentaban el tema de Charlie Kirk, que como él defendía la segunda enmienda y él defendía el uso de armas, entonces le dieron una cuchara de su propio chocolate. Y vivimos en México. En México no es legal tener armas, y las pocas armas que puedes tener de forma legal son controladas por el gobierno. Y hay muchos más asesinatos en México de los que hay en Estados Unidos. Entonces no es un tema de legalidad y no es un tema de promover esas ideas. Ujú. Creo que cada quien es libre de promover las ideas que quiera, pero tienes que estar preparado para poder sostener con argumentos esas ideas, y no Ujú. simplemente como ya no te gustó, como me pudiste rebatir a mí mi idea, entonces yo te puedo atacar a ti. No es la cuestión. No sé si Ujú. si me vas siguiendo. Sí. El valor de una persona nunca va a estar en sus ideas, sino en que Dios depositó en ellos el aliento de vida y les formó a su imagen y semejanza. Las ideas son un campo de batalla, pero no para atacar a las personas, porque las personas Ujú. valen por lo que Dios formó en ellos desde el principio,
porque Dios depositó en ellos su imagen. No hay forma en que las ideas cambien esto, pero las ideas siempre van a estar acompañadas de la persona. No son entes invisibles flotando a través de todo el mundo de que de repente llegan y se te implantan en la cabeza. No, las ideas son parte del entorno en que crecemos, de aquello que leemos, de aquello con que convivimos, de aquellas personas que nos rodean y van a surgir en eso. Pero, ¿por qué me interesaba hablar de este tema a mí? Es porque creo que nos es muy fácil juzgar a veces a personas muy radicales hacia la izquierda, o muy radicales hacia ciertos lobbies, como puede ser la comunidad LGTB, etcétera, o personas muy de derechas y las encasillamos como personas cuadradas. Ujú. De hecho, en parte de mi familia a mí me encasillaban de esa manera, no sé si te acuerdas. Ujú. Y cuando yo intentaba interactuar con ideas contrarias a las de ellos, Ellos eran ellos muy las cuadrados. desechaban, las ignoraban o incluso me atacaban, tal vez sin darse cuenta, sin ser plenamente conscientes de eso, pero ellos son los primeros que rechazaban esas ideas. Y yo te decía, me hace ruido que yo sea quien tenga que aceptar y abrazar sus posturas e ideas, y ellos nunca lo hacen con las mías. Ujú. Entonces creo que muchas veces juzgamos a estas personas en ese ámbito, pero creo que como cristianos cometemos el mismo error. Y una de dos, o nos da miedo interactuar con ideas que sean contrarias a nuestra fe, que eso puede indicarnos más un tema de debilidad como cristiano, que te falta crecer más en tu relación con el Señor, o simplemente las rechazamos porque son mundanas. Ahorita, Ujú. justamente que acaba de pasar Navidad, te decía, me hace mucho ruido cuando veo tantos reels o tantos influencers cristianos diciendo que la Navidad es pagana, que viene de celebrar el solsticio y el mito de Saturno y un montón de argumentos Ujú. que simplemente hemos ido comiendo, y cuando alguien dice argumentos de por qué como cristianos celebramos el 25 de diciembre, empezamos a soltar esta serie de argumentos que hemos adquirido por tradición, pero que no están fundamentados en la verdad histórica y geográfica que tenemos de esa propia región. Ujú. Y creo que nos cerramos mucho a esas ideas. Y escuchaba hace poco a Sean McDowell, un maestro y apologista estadounidense que es la persona viva que más ha investigado sobre la vida y muerte de los apóstoles. Y estuvo haciendo una investigación recientemente y escribió un libro, revisó y reescribió un libro que había escrito hace como 10 años, 15 años, sobre la muerte, sobre el destino de los apóstoles, lo que pasó al final con ellos. Y solamente hay evidencia palpable de 3 que fueron martirizados. El resto no se sabe. Y aparte Juan, hay probabilidad de que otros 2 o 3, no recuerdo, hayan muerto de forma natural. Y él dice, cuando yo expongo estos temas, muchos cristianos saltan. Porque, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sales a decir que no fueron martirizados? Porque durante muchos años, y tú y yo crecimos con eso, se nos fomentó a que el cristianismo, los primeros líderes del cristianismo, derramaron su sangre por la verdad del evangelio. Y él dice, sí, estoy de acuerdo y es muy bonita historia, pero como cristianos deberíamos de ser los primeros comprometidos con conocer y dar a conocer la verdad. Y si la evidencia nos apunta a que estos relatos míticos sobre la muerte de los apóstoles no son verdad, entonces, pues deberíamos de posicionarnos allí sin importar cuánto nos afecta. Y Ujú. muchos cristianos en medio de estos temas como la Navidad, como la muerte de los apóstoles, nos cerramos a no escuchar esas ideas, rechazarlas y simplemente decir esto no es verdad y no debe ser verdad, y lo censuramos y tratamos de no promoverlo,
porque se nos tumba un ídolo, Ujú. ¿no? Sí, No sé si estás de acuerdo conmigo. totalmente de acuerdo. ¿Algo que quieras decir? Este, pues, uno, quiero que nos aclares, porque a mí me pasó este año, esta Navidad, este diciembre, que conocí a una persona en el trabajo, bueno, una mamá, que ella dijo ella se dice pues venir de casa cristiana, pero no Ujú, profesa, digamos que es decir, ¿no? Pero ella dice que estudió muchos temas, raíces hebreas, algo así dijo ella, claro. y dijo que ella no celebraba nada en su casa porque porque es como pagano, pero no recuerdo las palabras bien que dijo. Simplemente fue como, no, porque eso no está bien, porque aparte Jesús no nació esa fecha y todo, ¿no? No, ni siquiera nació tal fecha ahí. Bueno, yo estaba en el trabajo, tampoco me puse a indagar. Creo que ese Ujú, comentario ni siquiera me lo hizo a mí. Estaba yo ahí, en el lugar preciso, y todo, pero pues tampoco quise meterme ni aportar nada, simplemente escuché. Entonces dije, ok, ¿qué hubiera yo hecho si me lo hubiera dicho directo a mí? ¿Qué le hubiera yo dicho? ok. Porque yo a pesar de muchos años y demás, tampoco tenía la respuesta, o sea, tampoco tenía la respuesta, como tú dices, histórica y geográfica del contexto de la Navidad, Ujú, y si sí es cierto que es pagana y que es, o sea, ¿cómo se lo iba yo a decir sin estar, como ahorita, no saber cuál es la respuesta, ¿no? ok. Lo primero que le diría es, ¿por qué permites que te roben tu gozo? Porque si nos vamos a lo pagano, ¿cuántas cosas de tu día a día no son paganas? Lo que hablábamos hace 2 episodios o hace 3 episodios, ¿cuántas cosas de nuestro día a día no son paganas? Y entonces por eso las vamos a dejar de hacer. O sea, los judíos no comían puerco, pero no vas a negarte a unos tacos al pastor. ¿O sí? O sea, ¿vas a dejar que eso limite tu gozo? Y Ujú. vas a dejar que entonces, independientemente de si la Navidad fue en fechas invernales o fue en fechas de verano, como la mayoría afirma, bueno, no verano, primavera, como muchos afirman, vas a dejar que quite tu gozo de recordar el nacimiento de Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema histórico, muchos atribuyen a que a raíz de que el cristianismo se volvió la religión imperial en Roma, muchas de las festividades que se hacían en Roma fueron cambiadas por festividades cristianas y lo movieron hacia allá y de ahí viene lo del tema de Saturnalia, que era la fiesta al dios Saturno que se celebraba el 25 de diciembre. En principio, hasta donde tengo entendido, la verdad es, estoy un poco oxidado en esos temas en específico. Creo que Saturno lo celebraban el 23 de diciembre, aproximadamente 21 o 23 de diciembre, que es el día del solsticio de invierno. Ujú. Este, entonces por ahí terminamos desechando esa parte y hay evidencia de que los primeros cristianos e incluso los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, ya celebraban Navidad en fechas cercanas al 25 de diciembre. Otro argumento va relacionado a la creencia judía sobre los profetas, que el profeta moría el mismo día que nacía. Y se cree que Jesús nació un 25 de abril, si mal no recuerdo. Y la verdad, te mentiría si te digo cómo sacaron el cálculo, pero de ahí recorren 9 meses, es 25 de diciembre y por eso lo atribuyen a la muerte el 25 de diciembre. ¿Sí? Más o menos. Te digo, no estoy al 100 en esos argumentos, pero los conozco y te puedo buscar las fuentes y me dedico a eso. Y por último, creo que a mí el argumento que más me gusta eh, considerar cuando alguien menciona eso es, pero es que como los pastores iban a estar a medianoche en diciembre con las ovejas cuando llegaron los ángeles, y es un tema de no entender el tipo de oveja y el tipo sí, de oveja que se da en esa región. Se Ujú. llama, si mal no recuerdo, aguasi.
Son en principio unas ovejas muy solitarias al momento de parir y en la zona de Judea, Palestina, están acostumbradas bueno, se acostumbra a que den a luz entre finales de noviembre y principios de febrero, lo cual nos apunta a que al menos en fechas invernales sí fue el nacimiento de Jesús. Y los pastores obviamente están acostumbrados a eso porque es el tipo de oveja que se da allá y tenían que estar en un campo abierto como lo relata en los evangelios porque son solitarias. O sea, al momento de parir no pueden estar todas en un mismo redil, tienen que estar dispersas y los pastores solamente cuidando que no se acerque ningún animal mientras están en ese trabajo. Entonces los pastores posiblemente estaban todos juntos, hasta tal vez en alguna fogata o algo similar, mientras las ovejas están dispersas por todo el campo abierto. Y eso sucede a finales de noviembre y principios de febrero. Entonces, sopesando esos argumentos, que podría mencionar algunos temas más, como lo del árbol de Navidad, etcétera, pero sopesando esos argumentos, al menos para mí me empata a que sí hay motivos suficientes para creer que fue el 25 de diciembre, fuera de todos estos mitos que nacen cientos de años después, tratando de argumentar que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre propiamente. ¿Sí? ¿Cuál era tu otra pregunta? No me acuerdo. Era eso, ¿no? Ya te lo había dado. Me dijiste que ibas a hacerme 2 preguntas. Sí. Sobre estos temas. No me acuerdo, pero creo que, o sea, yo lo único que pensé, porque no pensé todo lo que acabas de decir, pero pero sí, me acuerdo que vine y te platiqué y te dije, me dijo esto, pero se me hace feo porque se me hace feo que tú te amargues, ¿no? Que el hecho de yo no celebro, no hacemos nada en la casa, así como, no se hace nada, nosotros no hacemos nada. Mi esposo sí celebra porque su familia celebra, pero nosotros. Digo, qué feo, o sea, ¿cómo crece tu hija? Porque es muy chiquita. ¿Cómo crece sin disfrutar eso? Sin añorar algo que le puedes enseñar. Lo que creo que tú y yo somos muy partidarios es que aprovechamos cada fecha para dar a una verdad a nuestro hijo, para que él conozca un aspecto de Jesús en medio de eso, ¿no? En medio del 15 de septiembre, la libertad que tenemos en Jesús, cómo Dios ama a México, cómo Dios nos amó a nosotros, ¿no? Muertos, a lo mejor pues no igual como se suele hacer, pero sí le dejamos ver que Jesús vive, que Jesús resucitó a los muertos, y que tenemos familia esperándonos allá. Que los que creemos en Jesús, los que creen en Jesús y murieron ya están con Jesús y tienen un lugar ahí con Jesús y que no es una muerte eterna, sino que resucitamos a la vida. Bueno, nuestro espíritu va allá, ¿no? Con Jesús, ya hay un lugar, ¿no? Es algo de gozo, ¿no? Para los que creen en Jesús, como que esas cositas son oportunidades de exaltar el nombre de Jesús en nuestra vida aquí en la tierra y gozarnos, ¿no? Y Navidades, para eso, o sea, para mí es un gozo, ¿no? Es un gozo que mi hijo sepa y que Jesús nació por un propósito, que Jesús vino a morir y apenas me estaba contando justamente ayer en la mañana, mientras desayunábamos, estábamos jugando y yo creo que yo era la tía May, la tía de Spidey, de Spider-Man, y entonces él era Spider-Man, y entonces me empezó a contar. Me empezó a decir, ¿tú sabías que este es mi árbol? Yo lo decoré. ¿Y sabes por qué? ¿Qué celebramos? Y me empezó a contar como la historia de Navidad, de quién era Jesús, de cómo nació. Entonces me empezó, o sea, con el conocimiento que él ya tiene hoy, me pudo decir cosas muy bonitas acerca del nacimiento de Jesús. Y pues me conmovió escucharlo hablar con esa seguridad y certeza con la que él me habló.
Ujú. Y en el roleplay de jugar esto, sí, ¿y quién es Jesús? ¿Y qué hizo? Pues es el Salvador, ¿no? El Salvador, y que esto, y que aquello, y era y dice, y nació como un bebé indefenso, y Dios, y yo así como que metía cosas así de repente que yo, se queda con cosas, sí se queda, Ujú. tiene 4 años, 5 meses, y tiene muy incrustado cosas que nada más las decimos a veces platicando en sus clasecitas, que Claro. vemos, leemos, y está aprendiendo cosas con valor, ¿no? Ujú. Y ahorita, perdón por interrumpir, me quedé pensando en eso, en aquellas personas que como tú a lo mejor no tienen los argumentos o no se han topado con los videos que explican esas fuentes y el origen de eso. Me quedé pensando en dos cosas. Alguna vez escuché una frase o leí, la verdad no me acuerdo, de que el cristiano debería ser la persona más feliz del mundo, porque su Señor vive, porque está el Espíritu Santo en él. ¿Por qué nos amargamos en Navidad? Y lo que podría aconsejar a personas que tal vez no se sienten tan confiadas de argumentar con alguien sobre por qué ellos sí celebran Navidad el 25 de diciembre como cristianos, sería preguntar a la persona el hecho de que si todo esto que mencionas, de que la Navidad es pagana, es verdad, ¿por qué eso te limita a celebrar y a tener gozo, no solo con tu familia, sino con las personas alrededor, vecinos, y participar de eso? ¿Por qué te limita el hecho de que esto no sea en esa fecha? Y Ujú, tratar de conocer el trasfondo, qué hay detrás, porque a final de cuentas las ideas nos revelan a la persona que está detrás de esas ideas. Entonces, esto puede ser, pero no sabemos qué puede haber detrás o por qué para esa persona tiene tanto peso. ujú, Sobre todo en este caso de esta mamá que mencionabas, porque también es una persona que ya no asiste a una iglesia, ¿no? Entonces, ujú, ¿por qué seguirle dando peso a eso? Entonces, tratar de entender el por qué esto limita su capacidad de celebrar en esta fecha, sea verdad o no, no creo que Jesús nos vaya a condenar si resulta ser mentira que nació el 25 de diciembre o no. Y también tratar de conocer, así como lo hacen muchas veces hacia los cristianos, y tus fuentes y todo, tratar de conocer de dónde sacaron esa información, o sea, cuáles ujú, son sus fuentes, porque es lo mismo, venimos replicando cosas de videos, cosas de libros, cosas de fuentes que no necesariamente están bien actualizadas. Y menciono la palabra actualizado porque tiene que ver con un tema de registros arqueológicos y también con un tema de quitar nuestro mindset, nuestra mentalidad de una persona en México, en Estados Unidos o en esta parte del mundo que no vive en la cultura oriental en la cual ujú, sí vivió y creció Jesús, en la cual fue escrito no solo los evangelios, sino toda la Biblia. Entonces, tratar de posicionarnos de ese lado y de entender cómo era la vida de ese lado, lo que creían sobre los profetas, pero tratar de conocer eso, o sea, tanto por qué lo limita como el de dónde está él trayendo esas ideas, ujú. porque muchas veces son ideas implantadas que propiamente no se han investigado o que las fuentes no son necesariamente confiables. ¿Sí? Ujú. ¿Algo más? No, ¿No? porque me olvidé de la, Ok. de la segunda pregunta. Este, en mi punto personal, creo que hay algunas cosas que podemos considerar hacer con ideas que no son de nuestro estilo o que no son contrarias. Y creo que ha sido un tema también en el tema de crianza, porque yo soy muy libre en cuanto a explicar temas a Demir o dejar que consuma ciertas cosas, porque me gusta generar un ambiente donde las preguntas sean válidas, donde no sea yo explicándole cosas, sino él también tenga la libertad de llegar y preguntarme cosas Ujú, y poner de repente este, estos bocadillos delante de él, donde, ay, ¿y este sabor qué es?
donde yo tenga la oportunidad de explicárselo de una forma en que yo creo que sea lo más correcto para él. Y sé que muchas veces tú no estás de acuerdo con eso, pero creo que hemos podido encontrar un balance interesante tú y yo. Pero pues esa es nuestra postura, es la forma en que nos ha tocado. Hay muchos que prefieren simplemente rechazar toda idea contraria y vivir en su burbuja. ¿Es malo? Creo que no, pero creo que te limita no solo a personas fuera de la religión cristiana, sino a otros cristianos que no sostienen esas mismas ideas. Ujú. Y limita tus relaciones, limita cualquier cosa. Tienes la regla de en mi casa no hablamos de política y se cierra y olvídate y simplemente deja de ser interesante y comienza a ser preocupante. O sea, empiezas a cerrar las líneas, ¿no? Las líneas de comunicación y yo creo que ya o sea, como mamá digo, ¿cómo va a haber esa confianza si no hay puentes de comunicación, líneas, como le quieran llamar, y nuestros hijos dejan de hacer preguntas o saben que en casa esto no, esto aquello? Entonces creo que también se convierte pues peligroso, ¿no? Va hacia nuestros hijos que están apenas tomando cierto carácter, cierta identidad, cierta postura y no les vamos a ayudar a poder buscar Los estás realmente dejando la verdad, indefensos ¿no? O sea, como sí. porque esas preguntas las van a hacer. Estábamos leyendo hoy, perdón que te interrumpa ahora ya. Estábamos leyendo, hoy me hizo leer tres lecturas del caso de Cristo. Uh-huh. No, caso cerrado. No, ¿cómo se llama? Es que está el caso de la fe, el caso de Dios y casos cerrados son los No que sé tengo. El cuál caso de Cristo, no me acuerdo. no sé cuál leímos de esos dos. Bueno, el caso Cristo, Uh-huh. caso cerrado, uno de los dos. Me lo trajo para la lectura y yo así como que, bueno, pues yo regularmente le pido que me traiga un libro infográfico o la Biblia para la lectura del snack, pero bueno, hoy quiso traer ese y dije, bueno, vamos a leer, ¿cuál quieres? No, pues la que tú quieras, ya va. Y leímos, ¿no? Y luego él me escogió dos más, leímos tres hoy, pero hubo una muy chistosa sobre unos niños que están contando, bueno, es que los personajes parecen niños, los dibujitos, sí, pero en realidad la historia habla de, pues, de diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estos personajes son tres niñas y un chavo, ¿no? Que era el líder de jóvenes de una iglesia. Y bueno, se avientan un chistorrillo ahí que están yendo y querían ganar un concurso, pero tenían que hacer preguntas bíblicas y ir a varias casas. Y una de las niñas, no sabía exactamente, muchas cosas sobre la Biblia, porque ella fue a una iglesia, pero por muy poco, entonces ella no conoce mucho. Pero las otras dos Uh-huh. niñas son niñas de escuela dominical que saben todas las respuestas. Y entonces, el chavo, sí, no me acuerdo el nombre, pero el líder joven es muy amigable, muy abierto a las preguntas, a responder, incluso a dar hacerle sentir confiada a las personas de que pueden hacer preguntas y que responde con gracia. Uh-huh. y con coherencia, ¿no? Entonces esta chava que pues realmente no tiene mucho conocimiento de la Biblia, se sorprendía de que había gente que contestaba preguntas de la Biblia que decía, ¿cómo pueden saber tanto? ¿Cómo pueden? Y así, y entonces las niñas de la escuela dominical se le quedan viendo así como torciendo los ojos de, ay, así como, ¿cómo no vas a saber eso, no? Uh-huh. Y luego saca un chiste el cuate líder de jóvenes y le dice, ¿qué es ese animal? Es un animal gris, pequeño gris, que trepa los árboles, que tiene una cola muy esponjosa, no recuerdo la palabra que usó. Y Demir se me queda viendo y me dice, pues una ardilla. Y yo no le dije que sí o que no, simplemente seguí leyendo, ¿no? Y luego dice ella, bueno, pues de acuerdo a la pregunta que acaba de hacer, la respuesta debe ser Jesús. La respuesta debe de ser Jesús, y entonces, o sea, ese fue el chiste, ¿no? Que de acuerdo a cualquier respuesta que se da en la iglesia debe ser Jesús. Claro. Pero mi lógica dice que tiene que ser, pues, una ardilla, ¿no?
Entonces Demir, ja, 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 no, no puede ser Jesús, es una ardilla. Y eso me deja ver el criterio que puedes, que un niño, no, que una persona dentro de un lugar puede tener, ¿no? El hecho de, y al final de la historia cuenta que esta chica, cada que decía algo, las otras dos como que torcían ojos y demás, pero ella decía, esta persona me genera la seguridad de que fue correcto hacer todas las preguntas que le hice al líder de jóvenes, que está bien haber hecho esas preguntas, porque al final del día, de que hicieron todo esto que tenían que hacer, ella salió con respuestas Claro. que le dejaban ver una verdad. Entonces el caso este fue, es bueno hacer preguntas, porque vas a llegar a una respuesta. Y aunque las chavas decían como, no, es que tú no puedes cuestionar tu fe, y sí lo dijeron, no, es que tú no puedes cuestionar tu fe. Y el chavo dijo, no, claro que sí, está bien. A ver, hazme la pregunta que quieras, porque ¿cómo vas a llegar a algo si tú no estás preguntando, no? Entonces la chava fue como, al final solita, creo que fue una buena idea hacer preguntas y llegar a una conclusión, ¿no? Y fue chistoso el tema de la ardilla, porque creo que yo crecí y creo que vi a muchos niños crecer en esto, de querer tener las respuestas bíblicas, pero siempre es, y nos tocó estando con niños en el ministerio, que siempre, Jesús, Dios. ¿quién era más rápido? No, pues Dios, Jesús, y siempre era lo mismo. Pero ni escuchan la pregunta, ya traen el chip. El chip de responde, pero creo que como papás nuestra labor es hacer esto que tú dices, y creo que eso tú lo traes mucho, lo cual me ayuda mucho a también ser más abierta a como dejar que nuestro hijo indague, pregunte, haga cuestiones y no ser cerrados a eso, ¿no? Y creo que habiendo asentado que al menos para nosotros el rechazar y vivir en nuestra burbuja no es una opción, hay tres cosas que yo creo que sí son una opción que hacer con ideas que no nos gustan. La primera, y esto lo estoy aprendiendo ahorita en el instituto, usarlas como puente para conectar a otros a Jesús. Y el ejemplo que ponía en el instituto es Pablo en el Areópago, cuando se encuentra con el altar al Dios no conocido y de ahí argumenta. Y, o sea, para mí fue, sí, o sea, es eso. De repente, ideas que no nos gustan nos ayudan a hacer un puente muchas veces. El tratar de conocer o el tratar de argumentar desde ahí y no simplemente cerrarnos a que estás equivocado y ya no podemos ser amigos o cualquier cosa. Y tratar de usarlas, tratar de encontrar en ellas un modo de puente para conectarlos con Jesús, porque Jesús también es alguien que no le tenía miedo a las ideas y a las preguntas incómodas. De hecho, Jesús le encantaba hacer preguntas. Hay registradas, si mal no recuerdo, más de 150 preguntas de Jesús hechas en los evangelios. Y usaba mucho cuando se encontraba con ideas un poco complicadas, usaba preguntas para reorientar y tratar de conectar a las personas. Entonces creo que podemos hacer eso con ideas que no nos gustan o que no son contrarias o que nos pueden generar cierta incomodidad, ¿no? Como Pablo en un ambiente hostil, como el Areópago en Atenas, para hablar de Jesús, pues agarra algo propio de ellos y de ahí se agarra, ¿no? Otra, y esta a mí me gusta mucho, escucharlas y tratar de reconocer las posibles verdades en ella, así como las posibles mentiras. Y te lo he expresado, esta idea de que, y creo que ya lo hemos hablado en el podcast, de que toda verdad en el mundo es verdad de Dios. Y si Dios creó este mundo, aunque esté contaminado por el pecado, en este mundo hay verdades en toda disciplina intelectual, así como en toda la creación hecha. No todas las disciplinas son verdades, pero en todas ellas hay verdades. O sea, aprender a identificar y a diseccionar de forma correcta las verdades y las mentiras también nos va a ayudar a lo primero que mencioné, que es hacer puentes. Cuando identificas en la idea de esas personas aquellas que son verdades de aquellas que no lo son. Por ejemplo, ayer tuve una entrevista con un amigo
y te decía que me llama mucho la atención que, aunque es ateo, evolucionista, me llama mucho la atención que encuentra en el ser humano un valor intrínseco, aunque no sabe muy bien a qué atribuírselo. Ujú. Mientras que como cristianos creemos que el ser humano tiene un valor intrínseco porque está hecho a la imagen y semejanza Ujú. de Dios. Pero eso es una verdad. Y de ahí yo pude agarrar como para tratar de generar un puente. No fue la intención de la entrevista de ayer, pero puedes agarrar esas cosas como para tratar de generar un puente y conectar con lo que dice la Biblia. Y Ujú. sí, tienes razón, el ser humano tiene un valor intrínseco y el cristianismo nos enseña que es porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado entró y corrompió la imagen de Dios, no quita el valor que Dios le dio al ser humano por el simple hecho de hacerlo. Ujú. Ujú. Sí. Y la última, recordar que las ideas no son entes místicos, invisibles, lo que ya había mencionado, que flotan en el aire, que de repente llegan y se nos meten en la cabeza. Las ideas son parte de la persona y necesitamos aprender a dialogar con las ideas sin atacar al ser. Y esto es Ujú. bien difícil. Sí. Eso es bien difícil porque nunca vamos a separar las personas del ser. Pero creo que si empezamos a aplicar las primeras dos cosas, tener esto en mente, de atacar de argumentar con las ideas y no atacar a la persona, va a ser más fácil. Y el aprender a distinguir las verdades en ello. Ya hemos platicado de ciertos familiares de tu lado que llegaban con preguntas y que les decían, eso no se pregunta, o de mi lado en el tema escolar, que me chocaba la escuela y siempre fui regañado por eso, por no cumplir cierto estándar, pero era porque simplemente no me gustaba y yo no podía llegar con algunas preguntas a la escuela porque no eran válidas en ese momento. Y también hemos platicado un poco cómo hemos tratado de llevar la crianza con Demir en el hecho de animarlo a generar preguntas en un ambiente seguro donde va a encontrar respuestas, donde cuando quiere saber algo nos pregunta y si no le sabemos responder nos dice, pero hay que investigarlo, métete a Google, nos dice, O la clásica. o pregúntale a Alexa. Sí, no le hables. Entonces, Demir ya tiene eso muy integrado y ha sido por pura gracia de Dios Ujú. de dos personas que quisieron hacer algo diferente con él, que quisieron darle una apertura a muchas cosas y hemos corrido el riesgo y nos ha salido mal en muchas ocasiones. El exponerlo a alguna película o el exponerlo a algún libro, pero creo que al menos en estas últimas semanas que esto ha surgido un poco más, pudo volver a ver Toy Story con una emoción que durante Ujú. 2 años perdió por miedo. Si de repente, después de mucho insistirle, me dio el brazo a torcer y me dijo, hay que verla, y la vio y la disfrutó muy bien, ¿no? Y volvió a Ujú. conectar con su libro de Toy Story. Y el otro lado que salió mal, un libro que me regalaron, que es una novela. Le dije, ¿te gustaría leerla conmigo? Sí. A la hora de dormir me metí a leerla con él. Hubo ciertas cosas que, ojo, no son cosas feas, pero que es muy gráfico al describir ciertas imágenes de oscuridad y juegos de sombras y demás que a Demir le causaron miedo. Y me dijo, Hasta a mí papi, me causó miedo. ya no quiero volver a leerlo. Digo, está bien, mi amor. Dijimos que íbamos a intentar porque tú tenías la curiosidad de hacerlo. Es un libro que yo no había leído, que conozco al autor, y le dije, pues mira, vamos. Tú me dices cuando me detenga. Él quiso que leyéramos hasta donde yo había puesto el límite, y al final me dijo, ya no quiero. No hubo pesadillas, no hubo miedos, y se quitó la curiosidad de qué será este libro. Ujú. Y fue lo más sano, no fue dejarle un celular y que él explorara solo el zapping Ujú. de YouTube o Ujú. TikTok. Fue algo controlado, fue algo acompañado, me hacía preguntas, yo se las respondía en ese tiempo mientras íbamos leyendo. Entonces,
Creo que lo mejor es eso, y si te cuesta hacerlo como papá o como cristiano en general, empieza haciéndolo con tu familia. Tómate tiempo para sentarte con ellos y escuchar sus ideas. Papás, mamás, hermanos, en nuestro caso con nuestro hijo, si tienes amigos cercanos, sean cristianos o no, siéntate a escuchar sus ideas, hazles preguntas intencionales para conocer sus ideas y Ujú. deja que ellos interactúen con las tuyas. Deja esa apertura a que lleguen con preguntas difíciles de responder y trata de aprender a argumentar un poco mejor. Eso, tú has tenido, o sea, tú has sido algo increíble, tu cambio estos últimos 2, 3 años en ese tema, en aprender a responder, a aprender a tratar con preguntas difíciles y ya no enfrascarte tanto con un cierto enojo hacia las personas. Y lo digo no para exponerte, sino porque, o sea, te pasó conmigo, con algunas ideas que yo te ponía de repente como que, No, espérame, sí, o sea, espérame, espérame. aparte soy de carácter fuerte, o sea, me dices algo que no y ay, se ve en mis ojos. Todos me han dicho que soy, tengo ojos de, ¿cómo es? De Ojos de pistola. pistola. Sí, y me pasaba desde antes también. Por ejemplo, con algunos católicos tuve conflictos que eran también, pues, conocidos, ¿no? Y también, o sea, no, pero Dios me ha ido transformando. O sea, sí es algo que ha pasado. Y entonces, como cristianos, con toda esta tendencia de movimiento extrema izquierda o extrema derecha, LGTBQ, transhumanismo, IA, creo que es necesario sentarnos a escuchar. Porque te tengo una noticia, Cristiano, nada en el mundo, ninguna ideología más que el cristianismo bíblico va a tener y respetar la figura de Dios o de Jesús. Nada. Entonces vas a tener que aprender a interactuar con eso o vivir en tu burbuja. No importa qué tan de derecha sea un movimiento, rechaza la figura de Jesús como Salvador. Qué tan de izquierda sea, no importa. Y no es que vivamos en el medio y seamos tibios. Nuestra postura es a favor de la verdad y de llevar a otros a Jesús. No de crearnos enemigos porque trae una playera con un Jesús rockero, no sé. Ujú. No, trata de conocerlo, ya le hace ruido la figura de Jesús, por eso lo trae en su playera. Y tal vez le hace ruido para burlarse de él, pero pues descubre por qué le llama la atención la figura de Jesús para burlarse de él. Tiene que tener algo, no te burlas de alguien que es irrelevante, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que necesitamos aprender a tomarnos más a la ligera nosotros mismos como cristianos y aprender a interactuar con estas ideas, con estas personas, conocer qué es lo que traen detrás y tal vez no se conviertan en medio de nuestras conversaciones, pero sí necesitan saberse amadas de parte del Dios al que decimos representar. Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Algo y más? no, pues yo creo que lo mismo que platicábamos el episodio pasado, la empatía, ¿no? Es Ujú. parte de, creo que es importante porque, como tú dices, es argumentar la idea, no atacar a la persona y pues es bien fácil atacar, ¿no? Pero no tienes el argumento perfecto, pero ¿qué tal atacamos? Eso sí somos, o sea, somos re buenos, pero creo que empatía es empatía, ver a la persona con misericordia como lo hacía Jesús y simplemente encontrar ese puente que necesitamos para llegar a esas personas y poco a poco quizás no tenga que ser en una sentada, ¿no? Como que esperas que Ujú. en una sentada con alguien ya se arrepienta. Quizás pasen años, ¿no? Y a veces quizás los tengas que simplemente estar en oración por ellos, sin argumentar, sin hablar, y simplemente Dios te usará a ti o usará a alguien más para traerlo a sus pies, pero pues Dios no se queda quieto, ¿no? Ujú. Pues gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de ánimo,
y te ayude a lo que dice la Biblia, el estar renovando nuestra mente, el estar generando nuevas ideas en torno a la palabra de Dios, pero también en torno a las personas que nos rodean. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan muy buen inicio de año, aunque creo que esto va a salir ya un par de semanitas después de Año Nuevo. Pero gracias por escucharnos. Bye. Bye.